Buenas noches a todas y a todos, buenas noches Ecuador, buenas noches Patria Grande, mundo entero. Nos siguen alrededor del planeta los hermanos migrantes, nos siguen en cada una de las 24 provincias de la patria. En estos 8 años de cambio legendario, en estos 8 años de revolución ciudadana. Un abrazo a ustedes, queridos estudiantes de este sueño llamado Yachay, los estudiantes de las universidades del país, de los colegios. Buenas noches, juventud de la patria. Un abrazo a los señores representantes de los medios de comunicación social, a los señores miembros de la fuerza pública, autoridades civiles, militares y de la Policía Nacional, invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, sumamente representativos a la vanguardia de la innovación del mundo entero. Ellos son los invitados que nos acompañan. Un saludo respetuoso al señor Fernando Avericio, rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a las señoras y señores concejales, a las señoras y señores alcaldes, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Un abrazo a las señoras y señores asambleístas, al señor Diego García, gobernador de la provincia de Imbabura, al señor Julio Cruz, alcalde del cantón Urcuquí, donde se encuentra Yachay, y ahora ese sencillo, humilde, bellísimo Urcuquí, el corazón de la patria, corazón de innovación, de ciencia, tecnología, de América Latina. Un saludo al señor Pablo Jurado, prefecto de la provincia de Imbabura. Un saludo a los señores profesores de Yachay. Un saludo a los señores compañeros, a los compañeros de la Orquesta Sinfónica. Muchas gracias por acompañarnos. Y un saludo a nuestra querida compañera Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Desde Yachay, un espacio privilegiado de nuestra patria, en donde la ciencia, el conocimiento y la tecnología se unen a nuestros jóvenes para generar un futuro de progreso y esperanza. Desde Yachay celebramos estos 8 años de transformaciones profundas que nos han permitido reconstruir nuestra patria. Hemos sentado bases firmes, cimientos sólidos, que transcurridos 8 años del gobierno del pueblo nos permiten decir con orgullo, a pulmón lleno, Ecuador ya cambió, hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. En el Ecuador de hoy, el poder lo tiene el pueblo. Gracias a que ese poder pasó de las élites a las grandes mayorías, recuperamos los recursos que iban a una deuda externa ilegítima e inmoral. Recuperamos nuestro petróleo con la renegociación patriota de nuestros contratos petroleros. Recuperamos los impuestos que no pagaban los evasores. Gracias a ese cambio en las relaciones de poder, tenemos la inversión pública más alta de América Latina, lo que nos permitió en el 2013 ser el país que más avance en el ranking mundial de competitividad. Ya recuperamos todos los recursos que podíamos recuperar. Ya los asignamos a sus mejores usos. No tenemos de qué arrepentirnos. Lo hemos hecho muy bien. Somos la economía latinoamericana de menor desempleo, la que más desigualdad reduce, de las que más crece, de la que más decrece la pobreza. Ecuador ya cambió. Pasamos de ser el país de los imposibles al país con grandes logros en todos los sectores. Desarrollo social, infraestructura, seguridad, energía, uso del agua, calidad del Estado,
turismo, cuidado ambiental, sistema de justicia, seguridad social, equidad de género, política internacional. Ecuador ya cambió. El cambio de época se nota en miles de obras que están por doquier en la patria entera. En el nuevo Ecuador existen carreteras de primera por las que transitan nuestros productos, nuestras familias, pero también los nuevos anhelos de la patria justa, equitativa, esperanzada. Ecuador ya cambió. Las noticias sobre Ecuador antes de la revolución daban cuenta de un pueblo desazonado, triste, aunque jamás vencido. Hoy, Quito es la capital de la UNASUR, de la Unión de Naciones de Sudamérica. En pocas semanas asumiremos la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Seremos la sede de la Cuarta Cumbre América del Sur-África y de la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, llamada Hábitat 3. Ecuador es el centro de los cambios políticos, sociales, de integración y de conocimiento de buena parte del sur global. Algo que hace 8 años era simplemente impensable. Ecuador ya cambió. Nunca más seremos el país que vive la caridad de ciertas ONGs o de países hegemónicos. Ahora también somos actores solidarios en el mundo. A nivel internacional se habla ya del milagro ecuatoriano. Ya no hay marcha atrás. Los ecuatorianos no lo vamos a permitir. Será imposible para las élites de antes enrollar las carreteras, desmontar los hospitales, borrar las escuelas del milenio, arrancarle la fe y el optimismo a la gente. Será imposible que Yachay se evapore y que renazcan las universidades de garaje. Hemos recuperado la patria. Sus riendas están ahora en las manos del pueblo que cabalga hacia el futuro sin mirar atrás. Nada se nos ha dado gratis. Nada hubiera sido posible sin esa conciencia y acción colectiva dispuesta a sumarse y a empujar este cambio, incluso hasta el sacrificio, como aquel triste 30 de septiembre, donde los ciudadanos por primera vez no salieron a derrocar al traidor, sino a defender a su gobierno, a defender a su presidente. Nuestra revolución, nacida en las entrañas del Ecuador profundo, es un acto de amor y un gran sueño compartido. Esta es nuestra revolución, no mía, no de Alianza País, sino del pueblo ecuatoriano. Revolución que ha cambiado para siempre la patria. De esta gran lucha política, todos somos vencedores. Ahora la tarea, queridos jóvenes, es diseñar el futuro. La revolución ciudadana, al cumplir 8 años, comienza una nueva etapa, un salto más cualitativo que cuantitativo. Este es un nuevo punto de partida, la revolución del conocimiento y la innovación, para pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano, la ciencia, la tecnología, las ideas. No se dejen confundir. Salir de la economía extractivista no es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, sino movilizar esos ingresos para desarrollar otros sectores de la economía, como precisamente lo estamos haciendo, invirtiendo fundamentalmente en talento humano, ciencia, tecnología. Estamos utilizando el extractivismo justamente para salir de él. Vamos a ser campeones mundiales de la innovación. Vamos a hacer cosas nuevas, cosas mejores, revolucionarias.
Pero para esa capacidad innovadora, para esa economía fundamentada en las ideas, necesitamos, repito, de ese talento humano, de esa ciencia y tecnología y hasta de un profundo cambio cultural. Para nuestro gobierno, para la revolución, la educación como derecho y generadora de talento humano es lo más importante. La base de una verdadera democracia es una educación pública de excelente calidad, acceso masivo y absolutamente gratuita. Actualmente el Ministerio de Educación es la cartera con mayor cantidad de recursos asignados. En valores absolutos, ahora se invierte más de 4 veces en educación que antes de nuestro gobierno. Ecuador cree en el talento humano, con el cual se hace florecer hasta los desiertos y sin el cual se desertifica hasta el jardín más florido, como frecuentemente ha ocurrido en nuestra América. La educación es un derecho, pero también el mejor medio para alcanzar el buen vivir. Como dice Malala, la joven pakistaní premio Nobel de la Paz, pocas armas hay más poderosas que una niña con un libro en la mano. En educación, mientras más temprano se invierte el dólar, mayor retorno origina, y esto empieza desde el vientre de la madre. Para eso también está la inédita inversión en atención de madres embarazadas, en desarrollo infantil y en todas las etapas de desarrollo emocional y cognitivo. La educación superior también ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno. Y a lo largo de estos 8 años aumentamos las asignaciones presupuestarias para educación superior del 1.1 al 2.2% del Producto Interno Bruto, más del doble del promedio de América Latina, que está en 0.8%, y superior incluso al promedio de los países de la OCDE, los más desarrollados del mundo, que es alrededor del 1.7%. Ecuador actualmente tiene más de 10.000 becarios alrededor del planeta, la mayoría de ellos matriculados en programas de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Esto representa la mayor inversión con respecto al tamaño de la economía en becas en toda América Latina. En los últimos 8 años hemos otorgado más becas que las entregadas en toda la historia del país. A quienes no lo entienden y tan solo argumentan que estamos despilfarrando el dinero, que estamos quebrados, que queremos perpetuarnos en el poder, sepan, queridos jóvenes, que sentimos la urgencia de formar aquellas generaciones de ecuatorianos que tomarán la posta en la conducción del país, a esas generaciones de innovadores, científicos y técnicos que harán posible el soñado buen vivir de todas y todos. El proyecto neoliberal favorecía al capital por sobre el ser humano. Nuestro proyecto favorece siempre la alegría, la ternura, la solidaridad, la humanidad. Aquí está la riqueza de la patria, el dinero de todas y todos, las ecuatorianas y ecuatorianos, trabajando para que tengamos siempre prosperidad y bienestar en el futuro. También creemos firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en este poder, en esa ciencia y tecnología, depositamos gran parte de nuestra esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir
para toda la humanidad. En Ecuador hemos adoptado una política nacional agresiva para promover la ciencia, la tecnología, más aún cuando uno de los problemas más graves del país sigue siendo la baja productividad de su economía. No podemos, queridos jóvenes, caer en el irresponsable infantilismo primitivista, según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no generemos esos conocimientos seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Por estos motivos, la educación superior y el desarrollo científico han sido, repito, una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno. Pero no olvidemos que la ciencia responde a una realidad determinada por el modelo político, económico y social. Nosotros queremos una ciencia para la sociedad, para el bienestar colectivo, no una ciencia privatizada al servicio de las grandes corporaciones. Las herramientas científicas en manos de los ciudadanos nos servirán para lograr la verdadera y definitiva transformación de la sociedad ecuatoriana. Pero para esto también se necesita de un cambio cultural. Ese cambio cultural es un desafío, es una tarea pendiente, no se lo puede decretar. Debemos superar esos antivalores culturales que hacen de la inmovilidad una virtud, de la negación una forma de vida, frecuentemente con nombres pomposos como el de derecho a la resistencia, al mismo tiempo exigiendo que todo cambie, en un caso impresionante de inconsistencia cognitiva. Recordemos las palabras de Albert Einstein: trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones. Acabemos de una sola vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Debemos superar el temor y la sanción social al fracaso. Si vamos a innovar, vamos a equivocarnos, vamos a fracasar, vamos a caer, pero nos levantaremos cuantas veces sean necesarias. El cambio cultural, compatriotas, queridos jóvenes, la cultura de la excelencia debe hacerse carne en nosotros. Es hora de que cambiemos nuestras propias costumbres, que en muchos casos nos han alejado de la excelencia, de nuestra responsabilidad individual para construir lo colectivo. Esas eternas victimizaciones, el paternalismo, el echarle siempre la culpa a los demás de nuestros propios males, la justificación permanente de todo. Después de estudiar por décadas el desarrollo económico, les puedo asegurar que los países exitosos son aquellos en donde desde el más sencillo lustrabotas hasta el presidente de la República hacen las cosas extraordinariamente bien. Cultura de la excelencia, queridos jóvenes. La ignorancia es audaz, la mediocridad atrevida y algunas veces seductora, sobre todo cuando se la quiere disfrazar de democracia. Es hora, queridos jóvenes, de dar el salto cualitativo en nuestra forma de ser y de concebir el mundo. Todo lo que no sea excelencia será una piedra que debemos desechar de nuestro camino. El cambio cultural. Necesitamos también una verdadera cultura emprendedora. La patria necesita emprendedores. Esa palabra que causaba tanto prurito en la vieja izquierda.
Emprendedor es aquel que organiza recursos sociales para generar bienes y servicios. Puede ser con fin de lucro o no, puede ser para el mercado o no, puede ser empresario capitalista o no. No todo empresario es innovador, pero todo innovador es empresario. Y por supuesto que la revolución necesita de verdaderos empresarios. Por supuesto que necesitamos 15 millones de empresarios y sobre todo empresarios innovadores, compatriotas. Entendemos bien que para que esa economía basada en la innovación, en las ideas, no en el capital físico, financiero, natural, para que funcione esa economía de la innovación, el rol del Estado es fundamental. Próximamente enviaremos a la Asamblea Nacional el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, la creatividad y la innovación, para fomentar la construcción de un círculo virtuoso entre Estado, academia, sector empresarial y actores sociales. Círculo virtuoso, ecosistema como el que se vive en esta feria. Todos juntos para lograr esa economía de la innovación, esa sociedad del conocimiento. Es necesario que el país brinde acceso a financiamientos e incentivos para la innovación productiva, tales como capital semilla, capital de riesgo. Construye una nueva institucionalidad para la articulación del sector conocimiento con el aparato productivo. Cambia el sistema de propiedad intelectual, en donde se impulsa la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento como bien público. Y es necesario que el país fomente redes de conocimiento para la movilidad académica. Vamos a construir un ecosistema social, es decir, un sistema de condiciones favorables en el ámbito institucional, familiar, corporativo, académico, cultural, comunitario, etcétera, para el desarrollo del conocimiento, de las ciencias, de las artes, para el desarrollo de las tecnologías, de los emprendimientos, del amor a la sabiduría, de los afanes de superación, de las propuestas, de la investigación, del espíritu crítico y autocrítico. Vamos a convertir a nuestro Ecuador en una sociedad de emprendedores donde todos seamos parte de la solución a los problemas, parte de la superación de las dificultades. Y empezamos hoy, no estamos hablando quimeras, empezamos hoy con paso firme, con el lanzamiento formal del Sistema Nacional de Innovación, con la inauguración esta mañana del Centro de Emprendimiento Yachay y la primera feria de tecnología e innovación, que con su nombre lo dice todo, Innópolis, porque no es solamente una feria empresarial o un lugar de exposición de investigaciones, sino un espacio para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación del país. Aquí y ahora despega la economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación. Y no podíamos encontrar mejor lugar que este sueño antes inimaginable. Yachay, la ciudad del conocimiento, la primera ciudad planificada del Ecuador y única en su clase en toda América Latina. De hoy en adelante esa debe ser nuestra visión compartida. El sueño movilizador para convertirlo en el país de la inteligencia, de la ilusión, de la alegría. Estamos en la tierra del cóndor, el ave voladora más grande del planeta. Soñemos alto, queridos jóvenes, lo más alto. Soñemos lo imposible y trabajemos porque nuestro sueño conjunto se haga realidad. Digamos que ahora en Ecuador está prohibido no soñar y sobre todo no luchar por hacer realidad esos sueños. Jóvenes queridos, cuentan con el respaldo de su patria.
con el esfuerzo compartido por 15 millones de ecuatorianos para que sus sueños se traduzcan en libertad, en cumplir con nuestra meta, desterrar para siempre la miseria y la mediocridad a la que nos quisieron acostumbrar en el pasado. Qué suerte ser joven en este tiempo, pero qué compromiso también, porque en muy pocos años serán ustedes los líderes políticos, los artistas, los emprendedores, los visionarios que nos llevarán al futuro que hoy solo imaginan, así como hace 8 años nosotros solo podemos soñar e imaginar este presente. Jóvenes queridos, vamos a innovar por la paz. Al hacer cosas nuevas y mejores, alcanzaremos las bases materiales para el buen vivir y superaremos la pobreza, que, como decía Gandhi, es la peor forma de violencia. Vamos a innovar por la justicia. Los pilares de la innovación son el conocimiento y el talento humano. Tomás Piketty, en su monumental obra El Capital en el siglo XXI, usando datos de 2 siglos, ese economista francés acaba de mostrar que solo la difusión del conocimiento y capacidades garantiza la equidad en una sociedad y entre sociedades. El conocimiento como bien público y la inversión en talento humano no solamente nos harán más prósperos, sino también más justos. Vamos a innovar por la libertad, hacer cosas nuevas y mejores, multiplicar y repartir capacidades, crear con justicia una base material que nos garantice el buen vivir. Esa es la verdadera libertad. La libertad de los de siempre era la no intervención, como el neoliberalismo en lo económico o la malentendida libertad de expresión, sin límites ni controles en lo mediático. La libertad republicana, la que toma en cuenta el interés público y no tan solo el de ciertos grupos, es la no dominación, es decir, dotar a los individuos de capacidades y como sociedad asumir el deber y el derecho de controlar los poderes que puedan someternos. A soñar alto, queridos jóvenes. Si en la larga y triste noche neoliberal cada uno de nosotros tuvo al menos un familiar migrante, en el Ecuador de la Revolución Ciudadana anhelemos que al menos cada una de nuestras familias tenga un becario, un científico, un emprendedor de alto nivel, un visionario. Nunca más expatriados, desterrados por la miseria, sino buscadores de conocimientos, aventureros en la odisea del saber, que vuelvan a casa para compartir su visión alucinante del futuro. Es su hora, queridos jóvenes, para que se sumen con fuerza, inteligencia, pero sobre todo con amor de patria a la construcción del buen vivir. Aquí no hay imposibles. Aquí lo único que está prohibido es no soñar y sobre todo no luchar por seguir albergando esos y otros sueños. El derecho fundamental que reclamamos como consigna al inicio de nuestra revolución era y sigue siendo el derecho a la alegría, el derecho a la esperanza, a creer que un mañana mejor es posible. Se nos viene un año muy difícil, queridos compatriotas y queridos jóvenes. Lo habíamos anticipado, se complicó por factores externos, pero ¿saben una cosa? No vamos a fracasar. Somos como la sencilla arcilla que con el fuego se endurece. Vamos a salir de este año fortalecidos. Ya hemos superado tiempos duros, como el 2007, cuando llegamos al gobierno con un país destrozado y sin un solo legislador, prohibido olvidar. O el año 2009, cuando el precio del petróleo cayó a $24 el barril, en un contexto de crisis mundial. Lo hemos hecho muy bien
y lo seguiremos haciendo. Ecuador cuenta con una economía mucho más sólida que la del 2007-2009 y hemos tomado todas las medidas para enfrentar estos nuevos tiempos duros. Las dificultades no nos detendrán. El más importante recurso con que contamos somos cada uno de nosotros. No importan las visiones de los profetas del desastre, de los pseudos analistas de siempre. Son sus recetas las que siempre han fracasado, no las nuestras. Lo que realmente importa es este nuevo Ecuador, donde nada ni nadie podrá hacer que el pasado vuelva. Aquí hay un pueblo unido, un pueblo renacido, un pueblo orgulloso de lo que ha alcanzado y con su mirada puesta en el mañana. Queridas y queridos compatriotas, queridas y queridos jóvenes, sobre todo ustedes, estudiantes de Yachay, estudiantes de universidades del país, jóvenes de los diferentes colegios y escuelas de la patria. Cuando ustedes eran adolescentes, algunos tal vez niños aún pequeños, esta revolución ya estaba iniciando su camino. Sus padres habían vivido el trauma del feriado bancario de fines del siglo pasado. Habían conocido la desvergüenza del entreguismo. Traíamos todas y todos los ecuatorianos la resaca de una larga y triste noche sin sueños. La patria que encontramos hace 8 años, la patria derruida y escombros que dejó la partidocracia, aquel Ecuador desesperanzado, con familias desarticuladas por la migración forzosa, patria de tristeza y angustias, es ahora tan solo un vago recuerdo. En estos 8 años hemos convertido al Ecuador en un país de oportunidades, con esperanzas renacidas, donde la gente siente que es posible que sus sueños se hagan realidad. Las oscuras fuerzas del pasado se han debilitado. Son sombras que caminan entre nosotros, tratando de recrear ese país de miseria que no volveremos a ser. Este ya es su momento, queridos jóvenes. La revolución allanó el camino. Están viviendo en un país mucho mejor del que nosotros recibimos y en el que nosotros vivimos. Ustedes cuentan con una inversión nunca antes vista en educación. Cuentan con becas para irse a estudiar a las mejores universidades del mundo y solo gracias a su propio esfuerzo y excelencia. Cuentan con este gran sueño que subsistirá incluso cuando ya no estemos. Esta ciudad del conocimiento que sin duda es la obra más importante de la revolución ciudadana y de la historia del Ecuador. Ya está construida la base. Ahora es el tiempo de los nuevos sueños. Estamos aquí para hablar de futuro. Ojalá pronto seamos un país con 15 millones de nuevas ideas de innovación y emprendimientos. Antes no podíamos siquiera soñar. Ahora no podemos soñar con nada que no sea lo imposible. De este nuevo momento histórico al que nos llevó la revolución ciudadana, vamos a ver hacia adelante. Nunca más con metas mínimas, con sueños pequeños y resignación, sino con orgullo y compromiso, con optimismo y fe, hasta en lo imposible. Seamos realistas, exijamos lo imposible, decían los estudiantes franceses de mayo 68. Podemos hacerlo. Miren cuánto hemos avanzado. Lo imposible de ayer es lo cotidiano de hoy. ¿Creen ustedes que ese país de hace 8 años le hubiera resultado atractivo venir a tantos ilustres visitantes que hoy nos acompañan, que hoy nos honran con su visita? Claro que no. Y a todos esos conferencistas de nivel mundial le damos
una cordial bienvenida a este Ecuador, el país de los sueños inmensos. Este es nuestro nuevo punto de partida y la meta es el infinito. No basta correr, ahora debemos volar. Y justamente para hacerlo están estas alas enormes y brillantes de Yachay, con su Universidad de Investigación en Tecnología Experimental, que se proyecta como el mayor conglomerado tecnológico de toda Latinoamérica. Aquí y ahora, acompañados por el Tai Timbabura, nuestra mama Cotacachi, sobre las nieves perpetuas del Cayambe, declaramos con orgullo, como una promesa cumplida, pero también como una consigna de los nuevos tiempos, el pasado de oprobio, la triste noche sin sueños, jamás volverá. Vamos a convertir al Ecuador en una sociedad del conocimiento, en una economía basada en las ideas, en un país de innovación. Con ustedes, queridos jóvenes, nada es imposible. ¡Que viva Yachay! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva la patria nueva! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.